Quienes han leído a Alberto Barrera Tisca saben que sus personajes jamás se conforman con habitar la superficie de las cosas. Este escritor venezolano que radica en México ha hecho de la exploración de la muerte, de la enfermedad y de la verdad su territorio literario. En su más reciente novela, El fin de la tristeza, Barrera Tisca plantea una premisa tan simple como enigmática. ¿Se puede vivir sin realidad? Estás escuchando Tinta y Voz, un podcast sobre los libros y sobre la gente que los hace posibles. Yo soy Ángel Soto. Bienvenida, bienvenido. Tinta y Voz. En El fin de la tristeza seguimos a Gabriel, un hombre atrapado en una espiral de desconfianza y paranoia a raíz de la detención de la doctora Elena Villalba, su psiquiatra, acusada de promover el suicidio de varios de sus pacientes. Esta novela no ofrece respuestas fáciles, por supuesto. Al contrario, se plantea preguntas sobre la realidad y sobre la percepción. Alberto Barrera Tisca, quien ha escrito, además de novelas y poemas, guiones para telenovelas como Mirada de Mujer, El Regreso y Nada Personal, nos conduce en la conversación que tenemos hoy por los entresijos de su mente y de la trama de El fin de la tristeza, un libro donde el concepto de verdad pende de un hilo. Te recuerdo que estás escuchando Tinta y Voz y que además de este podcast puedes suscribirte al newsletter donde también comparto mi selección particular de libros para que no te abrumes en la mesa de novedades, y también te comparto música y otras noticias sobre el mundo del libro. Para suscribirte entra a tintayvoz.substack.com. Mientras tanto, aquí está la charla. Quiero empezar preguntándote por quizás su tema principal, que es la muerte. En particular, el suicidio es un tema que has tratado en otros libros, ¿no? Lo trataste en Mujeres que Matan. Inicia también con un suicidio, hay una exploración. Ha sido un tema recurrente. ¿Qué te interesa seguir explorando desde la ficción acerca de la muerte, del suicidio? Fíjate que es un tema en los últimos libros, como bien dice, Mujeres que Matan, allí un inicio. Y este está mucho más, digamos, trabajado, mucho más central, creo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver en algún momento con el aumento de suicidios, que unas estadísticas que yo leí en Venezuela, que había como un aumento de suicidios y casos que conocí, ¿no? De gente que tenía, pues, gente que uno conocía, cuya madre se había suicidado, tenían un tío que se había suicidado. Y me llamó mucho la atención. Me pareció que ahí había un punto importante. Creo que lo hay. Creo que además es un punto que está cada vez más presente, incluso en las discusiones de nuestras sociedades, ligado también a la eutanasia, por ejemplo. Estoy pensando en esa antología que publicó la UNAM y que coordinó Arnoldo Kraus sobre el tema del suicidio. Es un tema muy complejo, ligado, por supuesto, a la muerte, que es, como diría Elías Canetti, el gran tema. Es decir, Elías Canetti tiene una anotación donde dice: H habla y piensa en escribir un gran libro en contra de la muerte, como si hubiera otro tema. Un poco como, creo que por ahí van las cosas. Es decir, hay obsesiones que uno va encontrando en el camino. En mi caso creo que está la enfermedad en una de ellas en diferentes fórmulas, y también quizá la muerte, y la muerte en esa variable, digamos, también la muerte buscada, provocada, digamos, por la propia persona. Hay una frase muy hacia el inicio de la novela que dice: la lógica solo es una ficción, ¿no? Cuando Gabriel, el narrador, está intentando darle sentido a lo que le está ocurriendo. Y me parece importante esa frase porque creo que es el momento detonador de todo lo que vendrá después, ¿no? Cuando el mundo de Gabriel se descoloca, su lógica deja de ser tal y empieza a abrirse esta trama en la que se involucra. ¿Podemos hablar un poco de esa idea de la lógica y por qué Gabriel dice es una ficción? Sí, fíjate que además tienes toda la razón, porque es como la puerta a decir: lo que voy a vivir y lo que voy a contar y lo que estoy contando puede ser inverosímil, digamos, ¿no? O podría ser tomado como inverosímil. Pero ¿cuál es el sentido de la verosimilitud que tenemos todos o no? Yo creo que esa es la gran duda que va como recorriendo, va construyendo como la novela. Es decir, a ver, la lógica con la que se pueden ver las cosas puede parecer una cosa absolutamente también inverosímil. ¿Qué es realmente? Y por eso esa pregunta siempre sobre qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Y cómo la ficción en el fondo propone otras leyes de lógica y de verosimilitud. Entonces yo siento que esa duda está en toda la historia, y que ahí hay un recorrido. Gabriel empieza desconfiando de todos, de lo que le dicen en general. Hay una forma como de paranoia
Digamos, desconfía de las autoridades, de lo que dicen las autoridades, de lo que dicen, por supuesto, las noticias, ¿no? Los noticieros, los influencers, las redes sociales, y termina también desconfiando de su propia capacidad de percibir a lo real, ¿no? A lo demás. Y yo creo que en ese camino es que se construye un poco lo que tú estás señalando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que es lógico y para quién y en qué momento? Eso no puede variar, no puede estar cambiando en cualquier sentido en un tris, digamos, ¿no? Sí. Ahora que dices cómo esta transformación termina ocurriendo dentro de él, en que él comienza a dudar incluso de sí mismo, hay otra frase en la que empieza a notar que es perseguido y él dice, pero si a mí no me gusta la acción, ni siquiera sé cómo narrarla. Y eso de pronto también me pareció un poco una confesión del autor, de ti en este caso, que se transmina, ¿no? Hacia la voz del narrador, pero bueno, más allá de eso, esa transformación que termina ocurriendo dentro de él me hace preguntarte, ¿con qué argumentos, digamos, narrativos sostienes una historia cuya acción física, digamos, está reducida al mínimo o está en segundo plano y en realidad es todo el mundo interior lo que tiene la preponderancia? Pues no sé muy bien con qué argumento narrativo, pero entiendo que ahí también hay un tema, y me gusta que hayas dicho esa cita, hay un tema que tiene que ver con el lenguaje y que es muy importante en Gabriel, que va narrando, porque todo el tiempo se está preguntando, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿No? Y toda su relación con las comillas, que tiene que ver también un poco con esto. Es decir, la función de la comilla es siempre como dudar sobre la naturaleza de la palabra que nos están diciendo y si es verdad o no. ¿Entiendes? Todo el tiempo estamos diciendo eso, ponlo entre comillas, simplemente para decir, quizás no es real, ¿no? Y Gabriel está todo el tiempo viendo y oyendo comillas, ¿no? Y preguntándose realmente qué de lo que percibe o no es, él en un momento se pregunta si puede confiar en su terapeuta para terminar diciendo, puedo confiar en mí. ¿Hasta qué punto, digamos, no? Y creo que eso tiene que ver con el proceso narrativo que tú refieres, ¿no? Es decir, donde al final nos preguntamos qué de estas acciones fueron realmente acciones y sucedieron. Digamos, en el fondo también yo trato de establecer un giro para poner al lector en el lugar de Gabriel y que se pregunte qué de lo que leí es real y qué es una ficción. ¿Y qué está pasando aquí? ¿En qué creo con respecto a todo lo que acabo de leer? Hace un momento mencionaste la palabra verosimilitud, que es importante diferenciarla de la verdad. Y esto me hace pensar, hay un momento en el que escribe también, o narra Gabriel, dice, en este país, lo circunscribe al país, ¿no? En este país es muy difícil encontrar la verdad. Y yo me preguntaba, bueno, y este personaje que de pronto termina dudando de qué es verdad, en realidad, ¿habrá valido la pena esa búsqueda cuando lo último que encuentra o lo que nunca termina encontrando es la verdad? Sí, digamos, ahí está la gran pregunta de ese final abierto, ¿no? Y un poco de lo que ocurre con Gabriel al final de la novela. Es decir, yo sí siento, en el caso de Venezuela, pero creo que es una cosa que se puede trabajar en todos los países, es que nos quedamos sin verdad, sin posibilidad de verdad. Es decir, hay tantas versiones continuas de todo, ¿verdad? Que el ciudadano normal y corriente está indefenso. ¿Cómo es capaz de discernir qué es real o no de todo lo que está consumiendo, de todo lo que se está diciendo? Y eso va desde sentarte en un noticiero y ver que un periodista le hace una pregunta a un mandatario y o dice una denuncia, el mandatario la resuelve diciendo yo tengo otras fuentes, digamos, ¿no? O tengo otra versión. Pero eso ocurre pues en todo sentido. Entonces, digamos, esa idea de que estamos alrededor, en medio de un caos informativo de mensajes, de versiones que te vuelven todo el tiempo más vulnerable, creo que estamos muy presentes en la novela. Yo soy incluso del que he dicho y defiendo un poco que en el caso, no sé, no sabría decir otros, pero creo que en el caso de Venezuela es muy claro, se aplica desde el poder una especie de gaslighting a los ciudadanos, ¿no? Y entonces el ciudadano termina preguntándose todo el tiempo qué de lo que percibo, o sea, estoy percibiendo bien, ¿no? Yo termina dudando de su capacidad, ¿no? Por lo tanto, empieza a sentirse un poco loco. La idea de la locura está instalada ahí, pero como un sistema, ¿entiendes? ¿No? Que funciona con unos procedimientos perfectos y todo al final decimos, oye, realmente vimos esto, lo vimos, ¿no? Creo que eso es un poco lo que trato de poner un poco también en la novela.
Tú vives en Ciudad de México ya desde hace varios años y sin embargo tu literatura sigue aludiendo a Venezuela, ¿no? En este libro, en Mujeres que Matan, no es muy claro, pero sí lo es. Es decir, no es explícito, pero sí lo es. Esa distancia que has establecido geográfica con Venezuela, ¿te permite algo literariamente? ¿Cómo funciona en tu literatura? No, no lo sé. No sé si me ayuda o no. Por otro lado, quitando la pandemia, yo voy con bastante frecuencia, o trato de ir con bastante frecuencia a Venezuela. Claro que cada vez me encuentro en un país distinto y también yo soy otro. Yo lo veo más bien como una imposibilidad hasta ahora. He intentado escribir y ubicar historias en México y no me sale. No, o sea, me cuesta. Creo que cuando lo logre va a ser pues un gran hallazgo y un triunfo de mi parte, digamos, ¿no? Pero ahora me cuesta mucho. De hecho, Mujeres que Matan, explícitamente traté de ubicarla en México al principio, toda, y no pude. Siento que hay una imposibilidad mía todavía de ubicarla, y creo que además me gustaría poder escribir otra historia, digamos, alejada un poco de eso. En ese sentido, a veces yo siento que la fantasía de Gabriel es muy tentadora. La premisa de que se puede vivir sin realidad es una tentación maravillosa a la cual me gustaría acceder. Tanto en este libro, El fin de la tristeza, como en Mujeres que Matan, junto con el tema de la muerte y lo relacionado a ello, hay paralelamente una historia que tiene que ver con el amor y una historia que en aquel caso pues es un chico que se enamora y en este caso es un narrador que idealiza a una figura de la que también de algún modo se enamora. Eso, claro, crea un balance, ¿no? Un equilibrio entre lo que se narra acerca de la muerte y el amor, que decías hace un rato, es el gran tema o el único tema, pero bueno, son tradicionalmente las dos fuerzas que van rigiendo la naturaleza humana, ¿no? Las relaciones. Sí, y pienso yo, digamos, en este caso del fin de la tristeza, hay también algo como de fantasía, en la medida que, es verdad, tú dices, lo idealiza, hasta el punto en que ya después ya uno no sabe ciertamente si es una idealización o si también es parte de una ficción, digamos, pero real o irreal es la única salida que tiene el personaje, digamos, ¿no? Importa poco de repente ya qué tan real sea, es lo único que lo mueve y que lo mueve hacia adelante, hacia lo mejor, es la única salida que él consigue para enfrentar incluso sus dificultades de percepción. Hay un punto, como no, que tiene que ver con la timidez, con lo que él siente que es la tristeza, como digamos, que está puesto casi como contraparte de este festival que tienen las redes donde la exposición pública, ¿no? Y la facilidad de poner en el aire la intimidad parece que es lo maravilloso, pues, ¿no? Digamos, lo que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces, entre esas dos fuerzas como antagónicas que mueven a este personaje, nuevamente creo yo que es mi parte esperanzadora, optimista, ¿no? Y la esperanza, pues como sabemos, es irracional. Ahora que hablabas sobre la percepción de Gabriel, para mí, como yo lo leí por todos los atributos que le diste, ya sea este tema de la tristeza, su dificultad para relacionarse con otros, la manera en la que percibe no solo la realidad, sino a través del lenguaje, esto que ya hablábamos de las comillas, sus mismas inseguridades, todos estos factores me hicieron pensar que es un personaje que pertenece al espectro de la neurodiversidad. Y yo no sé si tú le diste esa atribución intencionalmente y entonces le salpicaste esas atribuciones al personaje, o fue algo que se fue dando de manera natural por las características del personaje. Sí, no tenía nada, deliberadamente no le puse nada de lo que está diciendo, digamos, no es algo como planificado, digamos, no, sí tenía la idea y me gustaba que tuviera esta contraposición de la timidez, de dificultades, ¿no? Frente a lo que te decía de las redes sociales, etcétera. Pero no lo pensé de esta forma. Digamos, yo siempre digo que hay dos tipos de escritores, bueno, puede haber otras clasificaciones, pero para mí hay unos que tienen todo como muy planificado y que saben perfectamente a dónde van a ir. Y que los tienen, y empiezan y tienen ficha incluso y trabajan. Yo soy mucho más errático, digamos, ¿no? Creo casi que escribir es un modo de producción de conocimiento que a veces avanzo por un lado y solo escribiendo me doy cuenta de lo que realmente quiero decir, ¿no? Y a veces ni siquiera lo tengo claro, digamos, ¿no? Que hay un punto mucho más oscuro y que hay una coherencia que a veces le dan los lectores y que uno no la tiene tan clara al inicio. Eres más de pensar en la página.
¿no? Sí, yo paso años tomando notas y metiendo archivos y moviendo cosas y cambiando la historia y reescribo muchísimo. O sea, yo podría decirte que aquí tuve 3 grandes reescrituras, pero al final, pero antes podía haber empezado y trabajado con el manuscrito 17 veces, digamos, ¿no? O llegar a la página 100 y decir, ¿y por qué no lo pruebo de esta otra manera? Y vuelvo a empezar, digamos. Ahí es que considero que hay mucho trabajo. Quizás me gusta más reescribir que escribir. Eso es interesante. ¿En qué momento encuentras la certeza o en qué momento te sientes convencido de que esa es la versión definitiva y no todas las otras que ensayaste? Iba a decirte en el momento en que el editor agarra el manuscrito y te lo quita, porque uno podría quedarse a vivir en el manuscrito, claro, reescribiendo eternamente. Pero no, también hay un momento donde tú dices ya, ¿no? Y estás un poco harto de ti mismo y del libro. Y entonces dices como que aquí. Pero puede quedarte. A mí, por ejemplo, me quedó como una inseguridad entre las 2 versiones que tenían en tercera y en primera persona. Porque la tercera persona te da una posibilidad en la narración, en esto que tú mencionabas, mucho más eficaz y fuerte a la hora de narrar, ¿no? La primera persona en presente siempre te dice, bueno, a ver, ¿estás contando o viviendo esto, ¿no? Ahora, todo eso a mí me fascina, digamos. Me parece que el gran juego y el gran momento de la escritura. Y entonces ahí descubres una cantidad de cosas y vas descubriendo cosas que perfilas y que de repente antes eran solo intuiciones y que ya las ves realizadas y las puedes trabajar. Alberto, quiero preguntarte una última cosa y voy a volver al tema de la muerte, pero la muerte como espectáculo, que es algo que también da para hablar este libro, porque, claro, él de entrada se entera de la detención de su psiquiatra por la televisión, está ahí presente, están presentes las redes sociales como ya lo mencionabas, pero está presente también el chisme. Desde el primer cuerpo que cae en ese edificio, es esa muerte vista como entretenimiento a veces, como materia de especulaciones. ¿Qué piensas al respecto de eso? Pues muy interesante porque, fíjate que no lo había visto porque trato de trabajar con cuidado el tema del suicidio sin moralizarlo, digamos. Pero ciertamente hay ahí un espectáculo que sea literario, digamos, ¿no? Hay un juego donde el narrador, además, que están escritas en tercera persona y que yo a veces, el lector no, ojo, puedo pensar o sentir en algún momento que es la propia imaginación de Gabriel la que está funcionando y que en ese momento se trastoca a una tercera persona. Entonces sí es mucho más como la visión, ¿no? Ahí hay un espectáculo de alguien que está viendo esas muertes, digamos, ¿no? Uh-huh. En este caso, esos suicidios, todos distintos o que utilizan diferentes métodos o fórmulas, ¿no? Y no solo la muerte, sino también las familias que están alrededor, digamos. Ahí hay como unos micro, ¿no? Como unas micro imágenes, ¿no? De secuencias. No tengo un pensamiento claro con respecto a eso. Te estoy hablando desde lo que hago como escritor. Ahora me doy cuenta que me gusta hacer como escritor. Posiblemente como Alberto Barrera, si me pongo a pensar o a opinar sobre eso, me parecería un horror entender la muerte como un espectáculo. Pero como autor de ficción es... Como autor de ficción es rica. Claro, y lo hago, lo he hecho. Perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, ha estado muy bien. Bueno, ¿qué les pareció la charla? Realmente esta es una novela deslumbrante y con cierto grado de desafío para el lector, para la lectora. Uno sale de esta novela cuestionándose muchas cosas sobre la percepción, sobre la realidad, sobre las historias que nos cuentan y las historias que nos contamos. Pero bueno, tú dime, ¿has leído algún libro de Alberto Barrera Tisca? A mí me encantaría conocer tu opinión sobre sus libros, sobre su literatura o también sobre este episodio, sobre esta charla. Ya sabes que me puedes escribir a mis redes sociales. Soy @angelsots en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. Además, ya sabes que si tienes alguna sugerencia, algún tema, alguna petición para episodios futuros, me puedes escribir, me puedes contar tus ideas y yo por supuesto que las tomo en cuenta. Por cierto, en el próximo episodio de Tinta y Voz voy a platicar con Jasmina Barrera sobre su nuevo libro que se llama La Reina de Espadas y que va ni más ni menos que sobre Elena Garro. Va a ser una conversación interesantísima, así que te recomiendo que te mantengas al tanto y que te suscribas al podcast, al newsletter. Y pues nada más, muchas gracias por sintonizar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.